Siempre he considerado que el asunto al que he dado el nombre de la aventura del salón de juego bifronte fue uno de los más curiosos y moralmente complejos de cuantos viví junto a Sherlock Holmes. Durante años mantuve estas notas en un cajón de mi escritorio, dudando si debía darlas a conocer, pues el hombre que se convirtió en el eje del drama fue culpable de delitos y al mismo tiempo sinceramente anhelaba la redención. Sin embargo, ahora que tantos de los protagonistas han desaparecido de la escena de este mundo, me siento libre para relatar con precisión aquellos acontecimientos que comenzaron una tarde lluviosa en el 221B de Baker Street. La lluvia golpeaba con constancia los cristales, y una niebla espesa se deslizaba sobre los tejados de Londres, envolviendo chimeneas y buhardillas en una penumbra grisácea. Holmes estaba de pie, apoyado en la repisa de la chimenea, con la espalda al fuego y la mirada fija en el vacío, como tantas veces lo vi cuando su mente trabajaba en un problema invisible para los demás. Yo había dejado temporalmente de lado mis actividades médicas, y estaba sumido en la lectura de un artículo sobre nuevos métodos de antisepsia, cuando un ligero crujido de la escalera anunció la aproximación de un visitante. Doctor Watson, señor Holmes, hay un caballero que insiste en verle sin demora. ¿Da su nombre, señora Wilson? Dice llamarse Harold Vane, señor Holmes, y parece muy inquieto. ¿Quiere pasar? Señora Wilson, indique a Billy que no nos interrumpa salvo por un incendio o una invasión extranjera. La buena señora Usson se retiró con una ligera reverencia, y pocos segundos después la puerta se abrió para dar paso a uno de los hombres de aspecto más singular que han cruzado aquel umbral. Era de estatura media, muy delgado, con los hombros algo encorvados por la costumbre de inclinarse sobre una mesa de trabajo, y los dedos, al quitarse los guantes, revelaban manchas de sustancias químicas y diminutos cortes propios del manejo constante de instrumentos metálicos. Su rostro, pálido y anguloso, mostraba los signos de una vigilia prolongada, y sus ojos grises tenían una expresión de cansancio moral más que físico, como si el peso que oprimía su espíritu fuese mayor que el que soportaba su cuerpo. Señor Holmes, soy Harold Vane, inventor y mecánico, y vengo a ustedes en una situación desesperada, pues la policía me sigue los pasos y temo que en cualquier momento pueda ser arrestado por crímenes que no he cometido. Tome asiento, señor Vane, y tranquilice sus nervios en la medida de lo posible, porque le aseguro que nada adelanta a un hombre perturbado por el miedo, mientras que la razón serena puede aún encontrar salida en un callejón aparentemente ciego. Vane obedeció, aunque sus manos temblaban visiblemente cuando acomodó el sombrero en sus rodillas y lanzó una mirada ansiosa hacia la ventana, como si esperara ver allí las siluetas de los agentes de Scotland Yard. Inspector Lestrade cree que soy culpable de falsificación, y lo que es peor, algunos testigos aseguran haberme visto huir del lugar donde fue apuñalado el dueño de un salón de juego, el señor Silas Crowe. El nombre del Lestrade hizo que yo dirigiera una rápida mirada a Holmes, pues conocíamos de sobra el celo del inspector y su gusto por las soluciones sencillas en casos complejos. Antes de decidir si merece usted mi ayuda o la celda de la prisión, señor Vane, será mejor que exponga con todo detalle los hechos, comenzando por su persona y sus antecedentes, y siguiendo después con las circunstancias exactas que le han conducido hasta nosotros. Como he dicho, me llamo Harold Vane, y me he ganado la vida diseñando mecanismos de precisión para la industria, para algunos laboratorios, incluso para teatros, donde mis ingenios de luces y espejos fueron utilizados en ciertos espectáculos de magia. Mientras hablaba, sus dedos se entrelazaban y desenlazaban sin descanso, como si buscasen en el movimiento un alivio a la tensión que afeaba su semblante. Hace unos años acepté un encargo que habría de perseguirme desde entonces como una sombra, pues el señor Silas Crowe, propietario de un respetable club que escondía en su interior un salón de juego, me pidió que mejorara una ruleta para hacerla más regular, según él, en beneficio de sus clientes. Una relación ambigua, señor Vane, porque la regularidad matemática de un mecanismo puede emplearse tanto para asegurar el juego limpio como para garantizar la ruina del adversario. Así fue, señor Holmes, y debo confesar sin rodeos que diseñé un sistema que, aprovechando ciertas diferencias de peso y la disposición de los números,
inclinaba de forma casi imperceptible la probabilidad en favor de la banca. Un leve movimiento en el rostro de Holmes me indicó que aquel punto no era en modo alguno secundario en su apreciación del caso. Durante un tiempo prosperé con otros trabajos y apenas pensé en ello hasta que comencé a ver en la prensa noticias de caballeros arruinados tras noches desafortunadas en el salón de juego conocido como The Corinthian Rose. El remordimiento se instaló en mí, señor Holmes, porque comprendí que mis manos habían contribuido a aquella desgracia colectiva y cuando, por casualidad, me encontré con uno de los antiguos clientes del club que caminaba cabizbajo y desesperado, mi conciencia ya no me dejó en paz. El hombre bajó aún más la cabeza y su voz se volvió más ronca cuando continuó. Intenté acudir a Grover, rogarle que destruyera la ruleta y compensara a sus víctimas, pero se rió de mí, me recordó el dinero que me había pagado y me dijo que, mientras la ley no pudiera demostrar el engaño, no había poder humano que tocara sus ganancias. En resumen, contribuyó usted a un fraude, y cuando quiso desandar el camino, descubrió que el socio con el que había tratado era un maestro en el arte de aprovecharse de la debilidad ajena. Así es, y fue entonces cuando mi deseo de reparación tomó una forma que ahora la ley califica de crimen, porque ideé un medio para desviar una parte del dinero de Crowe en beneficio de algunos de los arruinados. Habla usted de falsificación, sin duda. Sí, señor Holmes, falsifiqué pagarés, contratos y notas de deuda, imitando la letra de ciertos intermediarios de Crowe, para reducir o cancelar obligaciones que habrían condenado a la miseria a varios caballeros y en algunos casos desvié fondos de la caja del salón a cuentas donde los antiguos jugadores pudieran respirar de nuevo. Por un instante me pareció ver un destello de compasión en los ojos de Holmes, aunque desapareció tan pronto como apareció. El Código Penal no suele tomar en cuenta los motivos, señor Bunny, pero yo sí los escucho, y los guardo en el casillero adecuado de mi mente, que no siempre coincide con el de los tribunales. Creí que podría actuar sin ser descubierto, pero Crowe no es un hombre torpe, y al cabo de unos meses descubrió que ciertos parares habían desaparecido, que algunas deudas se habían modificado, y que en el banco se habían presentado documentos aparentemente suyos que él no recordaba haber firmado. Entonces me mandó llamar al salón de juego y, a puerta cerrada en su despacho, me acusó de traición y me amenazó con entregar toda la información a Scotland Yard si no colaboraba en nuevos mecanismos aún más sofisticados de engaño. Vane se detuvo un momento para secarse la frente con un pañuelo arrugado que sacó del bolsillo interior de su levita. Me negué, señor Holmes, porque si algo me quedaba de honor era la firme resolución de no profundizar aún más en la infamia, y desde ese día supe que estaba en su poder, y que bastaba una palabra suya para arrojarme a la ruina y la cárcel. Y sin embargo, no fue su palabra sola la que le trajo hasta nosotros, sino un crimen más tangible, el apuñalamiento del propio Crowe. Exactamente, y ahí reside la parte más terrible y confusa, porque la noche anterior a su visita, Crowe fue hallado en el callejón trasero de The Corinthian Rose con una profunda herida en el costado, y junto a él apareció un cuchillo plegable que lleva mi firma aunque no mi mano. Aquel detalle me hizo incorporarme en mi sillón, pues un arma de diseño exclusivo era una prueba pesada sobre los hombros de un hombre ya sospechoso. Habla de su firma, señor Bunny, explique eso. Entre mis trabajos figura un modelo de cuchillo plegable con hoja estrecha, pensado para ciertas operaciones en la industria metalúrgica, y en cada pieza original grabé un minúsculo círculo cerca del mango, un signo que no es visible a simple vista pero que un conocedor puede identificar. El cuchillo encontrado junto a Crowe posee ese círculo, aunque, se lo juro, yo no he llevado una de esas piezas en meses, y la noche en que fue atacado me encontraba solo en mi taller, luchando con mi conciencia y con mis cuentas. Holmes se inclinó hacia adelante y cruzó los dedos de sus largas manos, gesto que en él equivalía a una atención concentrada en grado máximo. Ha mencionado usted a la policía, señor Bunny, y en concreto al inspector Lestrade.
de modo que deduzco que la investigación oficial ya ha recogido testimonios que lo comprometen. Así es, señor Holmes, porque varios empleados y jugadores del salón afirman que me vieron en el edificio esa misma noche, subiendo y bajando escaleras, discutiendo con Crowe en la galería superior y poco después saliendo precipitadamente hacia el callejón. Lo más extraño es que algunos aseguran que, mientras yo discutía con Crowe en la planta alta, otros me vieron al mismo tiempo en la sala principal, detrás de una de las mesas de juego, lo que ha dado pie a rumores insensatos sobre mi capacidad para estar en dos lugares a la vez. Aquella mención a una doble presencia pareció despertar en Holmes ese gusto suyo por lo aparentemente imposible que tantas veces lo sacó de la apatía. ¿Y usted dónde afirma haber estado durante todo ese tiempo, señor Vane? En mi taller, señor Holmes, a varias calles de The Corinthian Rooms, entre modelos de metal, planos y frascos, como puedo demostrar por el reloj que marcaba las horas y por la lámpara que consumía su aceite ante mis ojos. Holmes sonrió levemente, una sonrisa sin burla, pero sí cargada de matices. Los relojes y las lámparas son testigos más obedientes que fiables, señor Vane, y me temo que Lestrade no se dejará impresionar por ellos. Como si eso fuera poco, también en el banco donde se guardan los fondos de Crowe aseguran que yo mismo presenté uno de los documentos que ahora consideran falsos, de manera que se me pinta como falsificador y asesino, o casi asesino, ya que Crowe aún vive, aunque convalece, y me acusa con todas sus fuerzas. El inventor dejó caer los brazos en un gesto de rendición y durante unos segundos solo se escuchó el crepitar del carbón en la chimenea. Doctor Watson, me parece que nuestra tarde se presenta más interesante de lo que prometía la meteorología. Conocía bien aquel tono en mi amigo y supe que el caso, con sus sombras morales y sus imposibilidades aparentes, había calado ya en su espíritu. Señor Vane, acepte de antemano que no estoy aquí para absolverle desde el punto de vista de la ley, sino para establecer la verdad de los hechos, y si esa verdad le resulta en algún punto favorable, tanto mejor para usted. Acepto cualquier condición, señor Holmes, con tal de que un hombre de su talento examine esta maraña antes de que me vea arrastrado por ella sin remedio. William, en ese caso necesito algunos detalles más, y le ruego que responda con exactitud, aunque las preguntas le parezcan extrañas. ¿Qué relación mantiene actualmente con el salón de juego y con el señor Crowe, aparte de la que ha descrito? Desde mi negativa a fabricar nuevos mecanismos para su ruleta, he evitado todo contacto directo con él, aunque sus emisarios me han seguido y algún criado suyo me ha acechado en la calle, sin que yo pudiera probarlo. ¿Cuántas personas, aparte de usted, tienen conocimiento de su diseño de cuchillo pleable y acceso a sus planos o ejemplares antiguos? En su momento trabajé con un herrero de confianza, y para ciertas demostraciones teatrales mostré el mecanismo a un actor que colaboraba en trucos de magia, pero nunca imaginé que ninguno de ellos pudiera usarlo en el contexto que ahora se me imputa. Holmes levantó una ceja al oír la palabra actor, signo inconfundible de que un nuevo hilo se añadía a la trama que perseguirá. Nombre del actor, señor Vane. Jonas Pike, señor Holmes, un artista versátil que en otros tiempos gozó de fama en los escenarios de variedades, pero que, según he oído, ha caído en desgracia y apenas consigue papeles. Interesante. Y me atrevo a suponer que el señor Pike comparte con usted cierta semejanza física o al menos una complexión que podría recordar a la suya en un entorno poco iluminado. Tal vez, señor Holmes, pues somos de estatura parecida y, cuando trabajábamos en los teatros, algunos tramoyistas nos confundían a distancia, aunque nuestros rostros difieren si se observan con atención. A cada pregunta, el perfil del caso se hacía más nítido ante mis ojos, aunque aún estaba muy lejos de llegar a una conclusión. Por último, señor Vane, quiero que me hable de su taller, de su rutina y de cualquier objeto o persona que haya entrado allí en las últimas semanas. Mi taller se encuentra en una calle secundaria, no lejos del río, y consta de una gran habitación llena de mesas, herramientas, estanterías con engranajes,
recipientes con ácidos y un pequeño cuarto donde guardo mis diseños más delicados y mis diarios técnicos. En los últimos días solo han entrado allí algunos proveedores y un muchacho que me ayuda con las tareas más pesadas, además de la señora que me prepara la comida y, en una ocasión, el propio Jonas Pique, que vino a pedir dinero y a lamentarse de su fortuna. Eso bastará por ahora, señor Vane. Doctor Watson, creo que no debemos dejar pasar la tarde sin pagar una visita a The Corinthian Rooms y echar una mirada al escenario donde se ha representado esta pequeña tragedia, antes de dirigirnos al banco y al taller de nuestro cliente. Holmes se levantó con su habitual energía, que en cuestión de segundos lo transformaba de estatua pensativa en ser de acción, y Vane, todavía tembloroso, fue conducido hasta la puerta. Por su propio bien, señor Vane, no abandone Londres ni cambie de domicilio, y evite todo contacto directo con el inspector Lestrade hasta que yo haya examinado personalmente los hilos de este asunto. Confiaré en usted, señor Holmes, y permaneceré a disposición de la justicia si con ello puedo, al menos, hacer oír mi versión de los hechos. Cuando nos quedamos solos, aproveché la oportunidad para expresar mis dudas y reflexiones. Holmes, el hombre ha confesado falsificación y su cuchillo aparece junto a una víctima que lo acusa, y sin embargo usted parece más interesado en espejos y actores que en la simple posibilidad de que sea culpable. Mi querido Watson, la simple posibilidad de que un hombre sea culpable es una materia demasiado trivial para ocupar mi mente si no viene acompañada de un enigma que desafíe a la razón. En este caso tenemos a un inventor dominado por el remordimiento, a un jugador profesional del alma humana como es un dueño de salón de juego, a un actor de segunda fila y a testigos que creen haber visto al mismo individuo en lugares distintos al mismo tiempo. Añada a todo ello un cuchillo supuestamente inconfundible que, sin embargo, puede ser imitado, y tendrá un cóctel más estimulante que cualquiera de los que sirven en el bar de cualquier club de Londres. ¿Cree usted en la inocencia total del señor Vane? No, Watson, no creo en inocencias totales entre los adultos, ni siquiera en la suya, si he de ser franco, pero sospecho que el crimen concreto del que se le acusa no encaja con la estructura mental que he empezado a reconstruir de nuestro cliente. Entonces nuestra primera escala será el salón de juego. Exactamente, pero permítame antes una breve consulta. Señora Wilson, Sí, señor Holmes. tal vez le besemos tarde, así que le ruego que reserve un poco de té caliente para dos hombres que vuelven de las regiones sombrías del vicio londinense. Haré lo posible, señor Holmes, y espero que no se metan usted y el doctor en más peligros de los necesarios. Descendimos la escalera de Baker Street y tomamos un coche de alquiler, cuya cortina levantó Holmes apenas unos centímetros para observar el flujo de la ciudad mientras nos alejábamos de nuestra residencia. The Corinthian Rooms se alzaba detrás de una fachada seria y respetable, con pilares y un zócalo de piedra, en una calle donde no faltaban carruajes bien enganchados y caballeros de aspecto distinguido entrando y saliendo con el rostro impenetrable que suele acompañar a las pasiones intensas reprimidas por la educación. El portero nos miró con cierto recelo al ver nuestras ropas modestas comparadas con ciertos trajes de corte impecable, pero el nombre de Sherlock Holmes obró el efecto de una carta de recomendación más poderosa que cualquier tarjeta impresa. No esperaba verles por aquí, señor Holmes, pero supongo que ningún establecimiento está libre de su penetrante mirada cuando la desgracia asoma la cabeza. El hombre que se nos acercó era Silas Crowe, más pálido de lo que yo habría imaginado para un individuo que se ganaba la vida en la frontera entre el ocio y la ruina ajena, y su costado derecho se hallaba algo rígido, como correspondía a alguien que aún sufría los efectos de una herida reciente. Señor Crowe, no suelo dejar pasar la ocasión de ver de cerca los escenarios donde se mezclan el ingenio humano y la debilidad humana, dos fuerzas que casi siempre corren parejas. Si ha venido por ese tal Vane, le ahorraré el esfuerzo, porque no hay duda en mi espíritu de que es el autor tanto de las falsificaciones como de mi desgracia. La convicción de una víctima herida merece respeto, pero no siempre coincide con la verdad, señor Crowe. Así que, si no le causa excesiva molestia,
Me gustaría examinar las dependencias donde ocurrieron los hechos y hablar con algunos de sus empleados. Haga lo que quiera, siempre que no entorpezca la labor de la policía, señor Holmes, y recuerde que en esta casa se ha atentado contra la vida de un hombre que nunca hizo otra cosa que ganarse el pan corriendo riesgos calculados. Holmes inclinó ligeramente la cabeza, gesto que podía interpretarse como cortesía o ironía, y seguimos al dueño del salón a través de un vestíbulo enmuquetado y una puerta discreta que conducía a la sala principal de juego. Aquel recinto, iluminado por arañas de gas y lámparas de pie, estaba presidido por una ruleta reluciente y varias mesas de cartas, mientras que en la parte superior se extendía una galería con barandilla de madera desde la que se dominaba la escena como desde el palco de un teatro. Lo que más llamó mi atención, sin embargo, fueron una serie de altos espejos fijados en posiciones extrañas en la galería, inclinados de manera tal que no se limitaban a reflejar lo que tenían delante, sino que captaban ángulos insospechados de las escaleras y los pasillos. Veo que aprecia usted el efecto que puede producir un bien colocado espejo, señor Crowe. Un poco de ilusión no hace daño a nadie, señor Holmes, y a algunos de mis clientes les gusta verse multiplicados y agrandados mientras juegan, les da una sensación de grandeza que el saldo de sus cuentas no siempre respalda. Holmes realizó una lenta circunvalación de la sala, fijándose en los puntos donde los espejos cortaban el espacio con destellos engañosos, y luego señaló una puerta lateral que conducía a una escalera estrecha. Si no me equivoco, por esa escalera llegan los camareros desde la cocina, y se accede también a alguna puerta trasera que comunica con el callejón donde usted fue atacado. Exactamente, es una escalera de servicio y el callejón está ahí mismo, pero esa noche yo regresaba a mi despacho desde la galería superior cuando alguien me abordó en la penumbra. ¿Reconoció usted a su agresor, señor Crowe? Por supuesto que sí, doctor, era Harold Vane, con esa expresión de loco atormentado que lleva en la cara desde que empezó a meter sus manos en asuntos que no le incumbe remediar. ¿Podría usted indicarnos con precisión desde qué punto partió usted hacia el callejón y dónde exactamente recibió la puñalada? Salí de mi despacho, que se encuentra en la galería superior, avancé hacia la escalera de servicio antes de iniciar el descenso. Desde la puerta de la galería que se abre hacia el exterior sentí un tirón en el brazo y vi el brillo del metal, y después fue todo sangre y dolor. Holmes pidió permiso para examinar la escalera, la puerta y el tramo del callejón que se extendía más allá de la salida de servicio. Descendimos por la estrecha escalera cuyas paredes mostraban marcas recientes de manos y botas, y salimos a un pasaje empedrado de piedras resbaladizas por la humedad, flanqueado por los muros traseros del edificio y algunas cajas apiladas. Aquí fue encontrado usted, supongo. Aquí mismo, y aquí aún debería verse alguna mancha si la lluvia no lo hubiera borrado todo. Observé que Holmes se inclinaba sobre el suelo, recogiendo con los dedos un pequeño fragmento metálico que brilló un instante antes de que lo guardara en el bolsillo de su chaleco. No me cabe duda de que la policía ha recogido el cuchillo, señor Crowe, así que por ahora no necesito verlo. Pero sí me interesa comprender la manera en que sus empleados y clientes pudieron ver al señor Vane en distintos lugares casi al mismo tiempo. Eso no tiene misterio, señor Holmes. El hombre iba y venía como un espectro. Subía a mi despacho, bajaba a las mesas, se acercaba al bar y volvía a desaparecer, siempre con ese aire de estar tramando algo. ¿Pidió usted que el salón estaba lleno esa noche? Tan lleno como de costumbre, señor Holmes. Había quien ganaba y quien perdía, quien reía y quien maldecía, pero todos tienen algo en común, el deseo de que les dejen en paz con sus pasiones. Después de obtener algunos nombres de empleados y clientes dispuestos a declarar, Holmes se despidió de Crowe con una cortesía helada y nos dirigimos hacia la salida. Holmes, ¿ha llegado ya a alguna conclusión? He llegado a la conclusión de que un espejo inclinado puede ser tan culpable como una mano amada. Watson, si se le coloca en el sitio adecuado y se le entrega al público más crédulo del mundo. Habla usted en acertijos. Es mi manera de pensar en voz alta sin revelar mis cartas, amigo mío. Nuestra siguiente visita fue al banco donde, según Vane y Crowe, se habían presentado documentos falsos y donde el cajero afirmaba haber tratado con un hombre de aspecto idéntico al de nuestro cliente.
El director del banco, un caballero respetable de traje impecable y bigote bien cuidado, nos recibió con esa mezcla de deferencia y recelo que los hombres de dinero muestran ante cualquier intrusión en sus asuntos. Nuestros libros están a disposición de la justicia, señor Holmes, y si un falsificador ha intentado engañarnos, puede contar con nuestra colaboración, pero no deseo que el nombre de la entidad se vea comprometido en la prensa. La discreción es una virtud que aprecia tanto como usted, señor. Y si logro resolver este asunto sin alboroto innecesario, lo haré, siempre que no se sacrifique la verdad en el proceso. Fuimos conducidos a una sala donde el cajero principal, un hombre delgado con gafas de montura fina, nos esperaba con varios documentos extendidos sobre una mesa. Aquí están los pagarés que han resultado sospechosos, señor Holmes. Y este es el libro donde consta la visita del hombre que los presentó. Holmes examinó con atención las firmas y anotaciones, mientras el cajero describía al supuesto señor Vane. Era un hombre de mediana edad, algo pálido, con gesto inquieto. Y recuerdo especialmente que sacó un cuchillo plegable para limpiar una uña mientras revisábamos los papeles, lo cual me pareció poco apropiado, pero no tuve ánimo para llamarle la atención. ¿Está usted absolutamente seguro de que era el mismo hombre cuya fotografía nos ha mostrado el inspector Lestrade? En la fotografía se ve un semblante más abatido, pero diría que sí. Sin embargo, debo admitir que lo recuerdo más por la mano que jugaba con el cuchillo y por cierta rigidez en su postura que por sus rasgos exactos. Tras algunas preguntas más sobre fechas y horarios, salimos del banco y Holmes guardó silencio durante varios minutos, cosa que en él significaba siempre un trabajo mental intenso. ¿Qué le sugiere el testimonio del cajero? Me sugiere que nuestros sentidos son más proclives a recordar gestos y accesorios que fisonomías completas, y que un cuchillo puede ser un pasaporte de identidad tan efectivo como un documento bien firmado. Pero ese cuchillo es precisamente el que compromete a Vane. Por cualquiera que desee hacerse pasar por él, Watson. Nuestra última visita de la jornada fue el taller de Harold Vane, situado en una calle algo retirada donde el olor a aceite y metal se mezclaba con el de las aguas del río cercano. El interior del taller era un verdadero bosque de engranajes, cadenas, ruedas dentadas y mesas cubiertas de planos, junto a frascos con sustancias etiquetadas con cuidadosa caligrafía. En un rincón, sobre una mesa especialmente ordenada, descansaban varios cuchillos plegables en distintas fases de construcción, junto a limas, pequeñas sierras y un conjunto de limaduras metálicas. Este es mi pequeño reino, señor Holmes. Aquí he cometido errores y he buscado remediarlos. Y si algo puede hablar en mi favor, tal vez sean estos objetos que no saben mentir. Los objetos pueden engañar tanto como los hombres si se los coloca en el contexto adecuado, señor Vane, pero también pueden desmentir a quienes los manipulan sin verdadero conocimiento. Holmes tomó uno de los cuchillos de la mesa, lo abrió lentamente y escuchó con atención el leve sonido que hacía la hoja al desplegarse. Note, Watson, ese pequeño chirrido y la forma en que la hoja se detiene un instante antes de quedar completamente alineada. ¿Qué significa? Significa que en este prototipo hay un defecto deliberado o inevitable en la mecánica interna que el propio Vane conoce bien y que difícilmente pasaría inadvertido a cualquiera que hubiera trabajado con estos instrumentos durante algún tiempo. Holmes pidió entonces ver otro ejemplar, más antiguo, guardado en un cajón cerrado con llave, y repitió la operación. El mismo defecto, el mismo gesto de la hoja, la misma leve resistencia, un sello de fábrica tan personal como una firma. Y el cuchillo encontrado junto a Crowe. Ese, como he dicho, aún no lo he visto, pero apuesto mi pipa favorita a que su comportamiento no será exactamente el mismo, a menos que el autor de la copia sea un genio de la imitación. ¿Cree que alguien ha copiado mi diseño, señor Holmes? Creo que alguien se ha esforzado en imitar la apariencia externa de sus cuchillos, señor Vane, sin comprender del todo la sutileza de su construcción, y en ese esfuerzo podría haber eliminado sin querer lo que usted considera un defecto y que en realidad es una especie de marca oculta. Holmes solicitó ver la parte del taller donde Vane guardaba sus planos antiguos, en particular aquellos relacionados con mecanismos de espejo y dispositivos para teatro.
Entre hojas amarillentas encontramos esquemas de ruletas, diagramas de distribución de pesos y, lo que más llamó la atención de mi amigo, dibujos detallados de salas con galerías y espejos inclinados que multiplicaban y desplazaban las imágenes de los actores sobre el escenario. Ve aquí, Watson, una sala rectangular, una galería en alto, una escalera lateral y un conjunto de espejos que, según la leyenda, permiten que el público vea a un actor subir por un lado mientras en realidad desciende por otro. Es la misma disposición que vimos en The Corinthian Rooms. Precisamente, y no es coincidencia. Holmes pidió a Vane que nos hablara de Jonas Pike con más detalle y del papel que había jugado aquel actor en el diseño y ensayo de tales trucos. Pike era un intérprete ágil y capaz de imitar voces y maneras con una facilidad que me sorprendió desde el primer momento, y cuando le mostré mis bocetos para un truco de doble aparición, se prestó a ensayarlos con entusiasmo. Durante semanas se movió entre espejos y columnas, aprendiendo a detenerse en puntos exactos del escenario para que el público creyera verle en dos lugares a la vez, mientras en realidad solo cambiaba rápidamente de posición y se dejaba ayudar por los reflejos. Con el tiempo, sin embargo, su carrera declinó, los teatros dejaron de contratarle, y la última vez que vino a verme estaba amargado y necesitado de dinero. ¿Le habló usted entonces de sus remordimientos, de Chloe, de la ruleta y de sus falsificaciones? Le hablé, señor Holmes, tal vez demasiado, porque en mi necesidad de confesar a alguien mis culpas y mis propósitos de compensación, le conté más de lo prudente sobre mis visitas al banco y sobre los documentos que había retocado. Y le mencionó también el cuchillo. Él ya lo conocía de los tiempos en que trabajábamos en el teatro, porque lo usábamos para ciertos trucos que requerían precisión al cortar cuerdas o telas. Un silencio denso se instaló en el taller, roto solo por un lejano silbido de vapor que llegaba de alguna fábrica cercana. Señor Vane, su historia no lo resuelve, pero sí me da un mapa bastante claro de las fuerzas que han convergido en esta encrucijada. Y me temo que Jonas Pike ocupa un lugar más central del que hubiera deseado. ¿Cree usted que Pike ha intentado hundirme para salvarse a sí mismo? Creo que un actor acostumbrado a vivir de la ilusión no duda en usarla fuera del escenario cuando la miseria le muerde los talones, y que un cuchillo es un objeto más fácil de manejar que una conciencia intranquila. La noche cayó por completo cuando regresamos a Baker Street y mientras la señora Uso nos servía el prometido té, Holmes extendió sobre la mesa un sencillo croquis de The Corinthian Rooms que había trazado mentalmente y que ahora reproducía con mano firme. He aquí, Watson, la sala principal, la galería con barandilla, la escalera noble por donde suben los clientes hacia los salones privados y la escalera de servicio por donde se mueven camareros y criados. Estos rectángulos son los espejos, inclinados en ángulos específicos para capturar la imagen de quien se sitúa en determinados peldaños y proyectarla donde menos se espera. Imagine ahora a Jonas Pike, disfrazado como Harold Vane, con su peluca despeinada y unas gafas semejantes a las que el inventor lleva cuando trabaja, moviéndose con precisión entre estos puntos. Desde la sala, los jugadores ven lo que creen ser a Vane subir por una escalera cuando en realidad está en la otra, y de este modo se construye la ilusión de una doble presencia. Mientras tanto, el verdadero Vane puede estar en otro lugar, o incluso en la propia sala, sin que nadie distinga con certeza quién es quién, porque la mente del público rellena con suposiciones lo que el ojo no alcanza a ver con claridad. Es un truco teatral trasladado al mundo del juego y no se me ocurre mente más adecuada para concebirlo y de ejecutarlo que la de Jonas Pike, que conoció ambos ambientes. Al día siguiente, Holmes envió un breve mensaje al inspector Lestrade solicitando una reunión en The Corinthian Rooms a una hora determinada de la tarde y dedicó la mañana a ajustar algunos detalles de su plan. He de admitir, señor Holmes, que me intriga el interés que muestra por este asunto, dada la confesión del propio Vane y la pila de pruebas que se le amontonan encima. Inspector, usted tiene la costumbre saludable de pesar cuidadosamente las pruebas, pero a veces olvida examinar la balanza, y es posible que alguien la haya manipulado en este caso. Tenemos un arma con el diseño de Vane,
documentos falsos que solo él sabe preparar, un móvil evidente y una víctima que lo señala sin vacilar. ¿Qué más quiere? Quiero una reconstrucción completa de la escena, inspector, con los testigos presentes y el edificio exactamente como estaba la noche del ataque, y se la voy a ofrecer si me concede un poco de libertad para dirigir la función. Mientras no convierta The Corinthian Bronze en un teatro de variedades, señor Holmes, puede proceder. Cuando llegó la hora acordada, la sala de juego, cerrada al público por la investigación, se llenó de un público mucho más selecto y tenso que el habitual, compuesto por Lestrade, algunos agentes, Silas Crowe, Harold Vane, Jonas Pike, varios camareros y un par de jugadores que habían presenciado escenas importantes aquella noche. Holmes colocó a cada uno en un lugar preciso, como si fueran piezas de un tablero de ajedrez cuya estrategia solo él comprendía, y me asignó el papel de simple observador con libertad para anotar todo cuanto viera. Señores, lo que vamos a hacer ahora es repetir, en la medida de lo posible, los movimientos que dieron lugar a la confusión sobre la presencia del señor Vane en esta sala y en la galería. Inspector Lestrade, le ruego que tome nota particularmente de lo que ve y de lo que cree ver, porque esa diferencia es la esencia del caso. Holmes indicó a Jonas Pike que se colocara en un extremo de la galería, cerca de uno de los grandes espejos inclinados, y a un camarero que subiera y bajara por la escalera de servicio siguiendo sus instrucciones. Señor Pike, recuerde usted los ensayos que realizó en los viejos escenarios de variedades, y colóquese exactamente donde yo le indique, llevando estas gafas y este abrigo, que son réplicas de los que usa normalmente el señor Vane. No sé qué pretende, señor Holmes, pero si esto sirve para demostrar que yo no soy el único que se equivocó aquella noche, lo haré. Yo le garantizo que demostrará algo, señor Pike, aunque tal vez no lo que usted espere. Holmes se situó en la sala principal junto a Lestrade y Crowe y con una voz clara y firme comenzó a dirigir la pequeña representación. Ahora, señor Pike, avance unos pasos hacia el espejo, deténgase allí, luego retroceda, y use la escalera de servicio como si se dirigiera al callejón. Desde nuestra posición en la sala, vi claramente la figura de Pike reflejada en el espejo como si estuviera subiendo por la escalera noble, cuando en realidad se movía en la secundaria, casi oculta. Observe, Lestrade, que nuestros ojos, acostumbrados a ciertos ángulos, aceptan sin protesta la imagen como real. Si hubiera aquí una multitud de jugadores excitados por sus apuestas y una iluminación algo más tenue, el efecto sería aún más convincente. Diablos, Holmes, yo mismo acabo de creer que el hombre bajaba por una escalera distinta. Justamente, inspector. Y si se añade a ello la sugestión de la fama de un hombre y el comentario de los compañeros, la ilusión se convierte en certeza para muchos testigos. Holmes repitió la demostración varias veces, cambiando ligeramente la posición de Pike y de los camareros, hasta que incluso yo, que conocía el truco, tuve que hacer un esfuerzo consciente para distinguir realidad y reflejo. Finalmente, pidió que trajeran a la sala el cuchillo incautado en el callejón que un agente entregó cuidadosamente envuelto en un paño. Señores, este es el cuchillo que casi costó la vida al señor Silas Crowe, y que lleva el signo del señor Vane grabado cerca del mango. Hasta ahora se ha supuesto que la presencia de ese signo probaba la implicación directa del inventor en el ataque. Sin embargo, me permito llamar su atención sobre un detalle que la prisa por encontrar un culpable hizo que pasara inadvertido. Holmes tomó el cuchillo, lo abrió lentamente, y el silencio en la sala fue tan denso que se hubiera podido escuchar caer un alfiler. ¿Lo oye, Watson? No se oye nada. Exactamente, no se oye nada. La hoja se despliega con suavidad absoluta y queda alineada sin resistencia. Ahora, comparen ustedes con este ejemplar procedente del taller del señor Vane. Holmes sacó de su bolsillo otro cuchillo, abierto ya en presencia de testigos cuando lo recogió en el taller, y repitió la operación ante todos. Un leve chirrido, una pequeña detención de la hoja antes de fijarse, un defecto que es, en realidad, una firma secreta del artesano. Cualquier instrumento que salga del taller del señor Vane y no haya sido modificado por otros llevará esta peculiaridad que él conoce bien. El cuchillo encontrado junto al cuerpo del señor Crowe, en cambio,
Es una copia que ha corregido sin querer el defecto, una imitación hecha a partir del recuerdo de la forma, pero no del conocimiento íntimo del mecanismo. Me volví hacia Vane y vi cómo sus ojos se humedecían por primera vez, mientras Jonas Pike se movía nervioso en su lugar, luchando por mantener un aire de indiferencia que ya nadie creíra. Añadan ustedes a esto el hecho de que el señor Pike conocía los diseños del señor Vane, su apariencia física, su vestimenta y la disposición de los espejos en este salón, porque todo eso le fue explicado y ensayado en otros tiempos. Ahora pregúntense quién tenía mayor motivo para usar ese conocimiento en su propio beneficio, un inventor que se debatía entre la culpa y la reparación, un actor que veía en la ruina ajena un medio para salir de la suya. ¿Está usted insinuando que el señor Pike y no Vane apuñaló a Crowe? No lo insinúo, inspector, lo afirmo, y me apoyo en los hechos y en la lógica, que son dos testigos más respetables que cualquier sospecha. Pike necesitaba dinero, conocía las falsificaciones del señor Vane, comprendió que podía hacerse pasar por él gracias a su semejanza y a los espejos, y vio la oportunidad de matar 2 pájaros de un tiro, eliminando al hombre que lo despreciaba desde el escenario y cargando la culpa sobre los hombros del que consideraba responsable de sus desgracias. Jonas Pike dio un paso adelante, con el rostro desencajado y la mirada oscilando entre desafío y desesperación. No tenía intención de matarlo, solo quería asustarlo, y fue él quien se abalanzó sobre mí. Una frase frecuente en los labios de quienes empuñan un arma, señor Pike. Tal vez crea usted que sus motivos son menos negros que el metal que usó, pero para la ley es suficiente con que la hoja haya entrado en la carne por decisión de quien la sostenía. Está usted arrestado, Jonas Pike, por intento de asesinato, falsedad y lo que la justicia considere oportuno añadir. Los agentes se acercaron al actor, que todavía murmuraba excusas y medias confesiones, y se lo llevaron mientras Crowe observaba la escena con una mezcla de alivio y rabia impotente. Así que todo este tiempo he sido juguete de un actor fracasado y de un invento maldito. Ha sido juguete, señor Crowe, de su propia codicia tanto como de los talentos ajenos. Y no olvidemos que la cadena de acontecimientos comenzó con una ruleta amañada que usted encargó sin escrúpulos. Si el señor Vane falsificó documentos, lo hizo para aliviar la carga que usted había puesto sobre los hombros de hombres menos astutos, y eso es algo que los tribunales y la opinión pública tal vez no ignoren. El rostro de Crowe se contrajo, pues era la primera vez que alguien ponía en voz alta la parte de responsabilidad que no se podía castigar con rejas, pero sí con el desprecio de la sociedad. Los días siguientes vieron cómo Jonas Pike era encerrado en una celda y cómo los periódicos, pronto informados de los hechos, presentaban el caso como un extraño drama en el que la ilusión y la culpa se entrelazaban de manera inextricable. Lestrade, aunque no lo admitió abiertamente, expresó su satisfacción por haber evitado una injusticia mayor y aseguró que el testimonio de Holmes y las pruebas sobre el cuchillo serían decisivos ante el juez. En cuanto a Harold Vane, el inventor compareció ante los tribunales por cargos de falsificación, pero la naturaleza de sus actos, dirigidos a restituir en lo posible lo robado mediante trampas, fue tenida en cuenta, y la sentencia, aunque no indulgente, sí resultó más leve de lo que cualquiera hubiera esperado si se hubieran ignorado las circunstancias morales. Un atardecer, algunas semanas después de la resolución del proceso, Vane llamó de nuevo a nuestra puerta en Baker Street con un aire más sereno, aunque las huellas del conflicto interno seguían marcadas en su frente. He venido a despedirme, señor Holmes, doctor Watson, porque he aceptado una oferta de trabajo en el extranjero, en una compañía que fabrica instrumentos para hospitales y clínicas, y creo que es el mejor uso que puedo dar a mis manos a partir de ahora. Me alegra oír que sus talentos se aplicarán en beneficio de la vida y no de la ruina, señor Vane. No pretendo que la historia me absuelva, pero sí espero que, con el tiempo, mis actos de ahora compensen en parte el daño que causé cuando me dejé seducir por el brillo de las ganancias fáciles.
Le deseo fortuna y paz de espíritu, señor Vane, y espero que nunca más vea usted su reflejo multiplicado en ningún salón de espejos que no sea el de una conciencia tranquila. Tal vez el espejo más severo sea precisamente ese, doctor, y ojalá hubiera tenido valor para mirarlo antes. Cuando se hubo marchado, Holmes permaneció un rato en silencio junto a la ventana, observando la calle con esa mirada que parecía atravesar el velo del humo y la niebla para fijarse en la trama secreta de la ciudad. Curioso, Watson, cómo un simple artefacto como un espejo o una rueda de ruleta puede convertirse en instrumento de perdición o de salvación, según la mano que lo maneja y el corazón que lo oiga. Y cómo un hombre que falsifica documentos puede, en cierto sentido, decir la verdad sobre otros hombres más respetables que él. La vida rara vez se deja encerrar en categorías simples, mi querido amigo, y tal vez por eso sigue siendo para mí un objeto de estudio inagotable. Considera este caso cerrado, Holmes. Tan cerrado como puede estarlo un drama en el que los protagonistas siguen viviendo con sus culpas y sus decisiones, Watson, pero para nuestros archivos, la aventura del salón de juego bifronte ocupará un lugar digno entre aquellas en las que la ilusión y la realidad bailan un vals peligroso. Y ahora, permitidme que deje de lado, por un momento, mi papel de cronista de las hazañas de Holmes para dirigirme a vosotros que habéis escuchado este relato hasta el final. Quiero agradeceros sinceramente el tiempo y la atención que habéis dedicado a esta aventura inédita surgida de las sombras de Baker Street y traída hasta vuestros oídos en esta ocasión. Si la historia del salón de juego bifronte os ha resultado interesante, os invito a expresar vuestro aprecio con un me gusta, que en estos tiempos es un gesto sencillo pero valioso. También os ruego que, si aún no lo habéis hecho, os suscribáis al canal para no perder futuros casos inéditos de Sherlock Holmes y podáis acompañarnos en próximas investigaciones. Vuestros comentarios son igualmente importantes, pues a través de ellos puedo saber qué partes de estas crónicas os han cautivado más y qué aspectos deseáis explorar en el futuro. Si deseáis apoyar de forma más directa este proyecto, podéis realizar una contribución mediante el código de respuesta rápida que veis en la esquina inferior derecha del vídeo o mediante el enlace correspondiente en la descripción. En esa misma descripción encontraréis también enlaces a otras obras de este canal, pertenecientes a series muy distintas que pueden ofreceros nuevas emociones y compañías para vuestras noches. Me despediré por ahora, no sin antes invitaros cordialmente a regresar para la próxima aventura que surja de los archivos de Baker Street y de la mente incomparable de Sherlock Holmes. Hasta entonces, os deseo calma, buena salud y el consuelo de una buena historia en los momentos de inquietud.